Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Arango Rabe. Jerónimo González Molina. Valeria Villegas Chavarría. Y somos de grado sexto 1. Y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de Grande como los dinosaurios por Alberto Salcedo Ramos. Soy invencible, esposé a un trueno, metí a la cárcel un rayo, asesiné a una roca, mandé al hospital un ladrillo. Muhammad Ali. Salcedo Ramos nos empieza contando que Pambelé volvió a bramar frente a las cámaras y descargó un nuevo puñetazo contra la pared. Tenía la bata típica de los enfermeros de hospital, pero a través de los barrotes de la ventana parecía un condenado a muerte, que reclamaba compasión. La escena resumía de manera dramática lo que había sido su vida: el llanto y los golpes, el trastorno y el encierro, la fama y la oscuridad. En ese momento, los reporteros se metieron a la fuerza en la habitación. El hombre dejó de aporrear las paredes y la emprendió a bofetadas contra su propio rostro. Los camarógrafos ajustaron sus planos para registrar la nueva reacción, y Pambelé lució más desvalido entre aquella horda de perdición. ¡Ay, mi madre!, exclamó. Fue todo lo que alcanzó a decir, antes de sentarse en el borde de la cama y ponerse a llorar con el rostro hundido entre las manos. El psiquiatra Cristian Ayola, que manejaba el caso de Pambelé en el Hospital San Pablo de Cartagena, se disponía a almorzar en su casa aquel mediodía de enero de 1994. Estaba pasmado ante las imágenes del noticiero que le resultaban crueles y de pésimo gusto. Su mayor preocupación no era, sin embargo, darles una cátedra de derechos humanos a los periodistas. Él tenía que estar a punto de neurolépticos para el estado psicótico y estabilizadores para el humor, recuerda Ayola. Andrés Pastrana, aspirante conservador a la presidencia de la República, lo había llamado por la mañana para decirle que quería ver a Pambelé. Ayola respondió que no se oponía, siempre y cuando la visita fuera secreta y no un acto público con intenciones políticas. El candidato presidencial volvió a la carga con el argumento de que los amigos no se les esconde. Esa relación se había forjado 20 años atrás cuando Misael Pastrana Borrero era el presidente de Colombia y Antonio Cervantes, más conocido como Kid Pambelé, era el campeón mundial del peso welter junior. Entre los dos fue fotografiada La batalla entre los dos fue inmediata. El presidente lo recibía en el Palacio de San Carlos, lo ponía de ejemplo en sus discursos y se hacía fotografiar frente al televisor cuando Pambelé peleaba. Como si fuera poco, iba a Palenque, el pueblo pobre donde nació el campeón, a inaugurar los servicios de energía eléctrica y acueducto. Pambelé, por su parte, le dedicaba cada triunfo. Viajaba desde donde estuviera para acompañar a Andrés, el hijo del presidente, en las caminatas que organizaba por las calles de Bogotá. Desde el 28 de octubre de 1972, cuando Pambelé ganó el título, el país permanecía en trance de adoración. Los periódicos no le perdían ni pie ni pisada. El Heraldo lo mostraba en el aeropuerto de Barranquilla besando a una rubia de blusa ombliguera abierta en el pecho. El Universal lo retrataba en una notaría de Cartagena firmando las escrituras de 3 apartamentos que habían comprado de un solo tirón. El Espectador nos informaba por quién iba a votar en las próximas elecciones. El Siglo mandaba reporteros en las casas del expresidente Carlos Lleras Restrepo y del poeta León de Grey para preguntarle sus impresiones sobre el ídolo. Cromos enviaba a su mejor cronista, Juan Gozaín, a los países donde Cervantes defendía el título. Fernán Martínez Maecha revelaba que El Tiempo tenía 4 carpetas de material de archivo sobre Pambelé y solo una sobre Gabriel García Márquez. Y El Espacio, claro, lo sacaba en primera página apretando por la cintura a una azafata. Pambelé, además, salía con la cantante de moda en Colombia, recibía homenajes de alcaldes y concejales, cultivaba amistad con famosos como José Luis Rodríguez y Óscar de León, regalaba toros en cuanta corrida podía, coronaba reinas en ferias populares, les tenía sendas
sendas mansiones a sus 2 mujeres oficiales. Pontificaba sobre la temperatura ideal del vino de Oporto. Se hacía brillar las uñas en salones de belleza. Coleccionaba autos lujosos en cada una de sus viviendas y liquidaba sin misericordia a todos los boxeadores que enfrentaba. Explica Juan Gosaín a que Pambelé fue el hombre que nos enseñó a ganar. Antes de él, añade, éramos un país de perdedores. Nos consolábamos conjugando el verbo casi triunfar. Vivíamos todavía celebrando el empate con la Unión Soviética en la multitud de fútbol del 62. Pambelé nos convenció de que sí se podía y nos enseñó para siempre lo que es pasar de las victorias morales a las victorias reales. A mediados de los 70, Gosaín fue testigo en Cartagena de un hecho que le hizo entender la idolatría que desataba el boxeador. El periodista pasaba por una calle del centro en medio de la modorra de las 2 de la tarde, cuando de pronto vio asomarse una prostituta envuelta en una toalla. La mujer se dirigió a gritos a los vendedores de lotería de la otra acera. Oigan, ¿a qué hora es la pelea de Pambelé? En aquellos tiempos de medianía eran escasos los deportistas colombianos que atraían a la persona nacional. El tirador barranquillero Helmut Bellingroth, hijo de alemanes, ya había obtenido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Múnich. Los atletas Álvaro Mejía y Víctor Mora ya habían ganado el maratón de San Silvestre, pero ninguno de ellos era un fenómeno mediático. Ninguno de ellos tenía el poder magnético suficiente como para arrancar a los redactores deportivos de sus cubículos y forzarlos a viajar tras sus pasos. Así que cuando los deportistas colombianos traspasaban nuestras fronteras, sus competencias o bien eran seguidas apenas por la agencia de noticias internacionales, o bien se perdían bajo un manto de indiferencia. Eugenio Baena recuerda que un domingo de los años 70, en horas de la noche, recibió una llamada de larga distancia del beisbolista Orlando El Ñato Ramírez, quien entonces se desempeñaba como shortstop de los Angelinos de California. Ramírez se comunicaba con Baena desde su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, porque quería informarle a sus paisanos cartageneros que aquella tarde le había pegado 4 hits a esa leyenda del pincheo llamada Vida Blue. A Baena le conmovió el hecho de que Ramírez se viera obligado a llamar para contar su propia hazaña. En aquella época, a los periodistas deportivos nos tenían un apodo despectivo, orejeros, porque seguíamos las competencias a través de la radio, pero no viajábamos a cubrirlas. Pambelé fue el tipo que nos puso a viajar a todos por el mundo. De modo que durante esos años de esplendor, Pambelé era un tema obligado en la entrada o en el postre. Cuenta el expresidente Belisario Betancourt que en cierta ocasión el escritor Gabriel García Márquez fue recibido en una reunión de colombianos en Madrid con la siguiente exclamación: acaba de llegar el hombre más importante de Colombia. Entonces García Márquez, moviendo la cabeza en forma teatral, como buscando a alguien en el recinto, respondió: ¿dónde está Pambelé? Y Pambelé estaba sentado en el borde de su cama en el hospital en San Pablo. Lloraba sin lágrimas, con un resollo profundo. A los 49 años había perdido la estampa magnífica del pasado. De la musculatura que en su época de boxeador causaba admiración en las ruedas de prensa, no quedaba ni la sombra. Apenas los huesos continuaban allí, largos, nudosos, escasamente
forrados por el pellejo. Nada de uñas pulidas, nada de bigote recortado en forma milimétrica. Se veía desgreñado, sucio. La bata ancha aumentaba su aire de huérfano. En sus brazos tan flacos sobresalían las venas, gordas y tensas. La piel negra ya no refulgía, sino que se asemejaba al hierro oxidado. Donde antes brillaba un diente recubierto de oro con sus iniciales engastadas, había un portillo oscuro que inspiraba pesar. Sus ojos no parecían hinchados por el llanto, sino por una paliza. Al verlo así, el médico Cristian Ayola no fue capaz de probar bocado. Le parecía el colmo que se expusiera a el dolor de un ser humano a semejante contemplación tan morbosa. En este momento hubiera hecho cualquier cosa con tal de impedir que un sitio sagrado como un hospital fuera convertido en circo bárbaro. Llamó por teléfono a la enfermera jefe y le dio las instrucciones del caso. Cuando colgó, se puso a pensar que en Cartagena todo conspiraba contra el propósito de curar a Pambelé. Había demasiados fisgones que convertían su salud en un asunto de dominio público, demasiadas lenguas diligentes que podían dañarlo más con sus comentarios y demasiados compinches esperando que terminara el tratamiento para festejarlo en grande con una nueva orgía de bazuco. Ayala recordó que el hospital psiquiátrico de La Habana tenía renombre por su manera de tratar la adicción a las drogas y consideró que sería una buena opción para Pambelé, no solo por las ciudades de sus médicos, sino también porque allá estaría aislado de los peligros que afrontaba en nuestro país. En Cuba, por ejemplo, sería un cuidado más, un hombre anónimo entreverado en una legión de enfermos iguales a él. Compartiría un pequeño cubículo con 3 pacientes, lo cual podría servirle para que dejara de creerse el cuento de que era un ser único, el eterno campeón mundial, el negro más grande, el patrono del knockout, la Hakima de los boxeadores, el que pega como un martillo, el que enseñó a ganar a los colombianos, el de siempre, no y con quién, el que a que a la hora de rematar no parece usar 2 puños, sino las aspas de un ventilador asesino. El único otra vez, el invencible Kid Pambelé. Ayola sabía que la egolatría de Cervantes empezaría a resquebrajarse cuando se sintiera desconocido en Cuba. Especialmente allá, además, no pensaría en fugarse del hospital, porque no tendría a dónde ir. Esto último era especialmente importante si se tenía en cuenta que en 1987 se había escapado de Hogares Crea, la finca de rehabilitación, donde lo internaron gracias a una campaña del periodista Fabio Poveda Márquez. Nacido y criado en el naufragio, no supo qué hacer en tierra firme cuando los vientos empezaron a ser desfavorables. Se enloqueció con el oro, se intoxicó con el vino, tocado de pronto por la varita de los dioses, olvidó que estaba marcado a hierro vivo por la desgracia. Siguió lanzando golpes a diestra y siniestra, sin darse cuenta de que no ganaba el ring para salvarse, sino para tallar su propia derrota. Las drogas y el licor le arrebataron la fuerza, la disciplina y la corona de campeón. Lo llevaron a humillar y destrozar a su familia. Después le aniquilaron la vergüenza. Lo sometieron al escarnio público como sinónimo del bruto que destruye con la cabeza el imperio que edificó con los puños. Los colombianos que antes lo veneraban lo volvieron blanco de burlas. ¿En qué se parece Pambelé y los dinosaurios? Preguntaban. En que fueron grandes en el pasado, pero hoy no existen. 3. Convertido ya en esmerreír, pusieron en boca suya la frase: es mejor ser rico que pobre, incluida con frecuencia en las antologías nacionales de la estupidez, como si esa declaración tan sensata, en medio de tantas tonterías que se repiten con énfasis en este país,
no fuera casi una sentencia filosófica. El promotor Nelson Aquiles Arrieta, quien descubrió a Pambelé cuando era un vendedor de cigarrillos de contrabando en Cartagena, asegura haberlo visto en su esquina durante una de sus últimas peleas, haciendo trampa para reanimarse y poder aguantar el siguiente round. Sergio Álvarez lo había golpeado muy duro y Pambelé estaba atravesando un sofoco. Entonces aplicó la jugadita de un cantante vallenato que no te voy a nombrar. Sacó un pañuelito con coca y se pegó un pase delante de todo el mundo. Cuando sonó la campana, salió hecho una fiera y le dio un concierto de boxeo a Álvarez. Al final del combate, Arrieta Pambelé le reclamó al empresario el botín convenido, una camioneta y 1 kilo de cocaína. Poco tiempo después, cuando se apartó del boxeo, su situación empeoró. Las cuentas Macarian se fueron consumiendo en una vorágine de candela y desenfreno. Lo que se iba por el bolsillo izquierdo no regresaba jamás por el derecho. Muy pronto quedó arruinado. Pasó de brindar whisky a mendigar sobras de cerveza en bares de mala suerte. Del avión al bus cebollero, de los zapatos Corona a las chancletas de plástico, de los manteles presidenciales a los andenes, de la cocaína al bazuco, de los cantantes de moda a las puticas de cuchitril, de las primeras planas de las páginas judiciales. El capital de desarrollo, según cálculos del periodista Eugenio Baena, fue superior al $1,500,000. Comparables con esos insectos que se emborrachan dando vueltas alrededor de las lámparas, partiendo cuando sintieron la oscuridad del fracaso. Necesitaban un nuevo campeón para la foto. Llegaron entonces los perdedores, envueltos en una humareda terrible, libre de los compromisos del gimnasio, de la dictadura de la dieta. Pambelé se tiró al desastre. De repente parecía haber adquirido el don de la ubicuidad. Un día lo expulsaron de un bar de Manizales por bailar desnudo sobre la barra, y cuando todavía no nos habíamos repuesto de la sorpresa, aparecía un pasto con el rostro ensangrentado por negarse a pagarle a un taxista. En un restaurante de Cartagena le vaciaron una olla de sopa hirviente en el pecho y en el aeropuerto de Bogotá le rompieron la frente con una tranca. En Barranquilla le pegaron con un tacón puntilla por limpiarse las manos en el vestido de un maniquí. En Cali, un ganadero le ofreció un mazo de billetes con tal de que se fuera rápido de la plaza de toros. Se volvió inquilino asiduo de calabozos y hospitales. Lo vieron sin dientes en Armenia y sin zapatos en Tunja. Lo vieron, estaban en todas partes, pero no estaba en ninguna. En Colombia todo el mundo, grande o chico, gordo o flaco, alguna vez se había tropezado a Pambelé armando escándalos. Llegó un momento incluso en que lo veían aunque no lo vieran. Fantasma de sí mismo, un día fue dado por muerto en Radio Sucesos RCN. Cuando reapareció indignado por la noticia, hubo gente que no le creyó que en efecto seguía vivo. O que siguiera vivo. Después de todo, era un milagro. Eso pensaba el psiquiatra Cristian Ayola, mientras buscaba en su agenda el número telefónico de Hernando Múnera Cavadia, el director de Coldeportes en Bolívar, para plantearle la idea de trasladar a Pambelé a Cuba. En este país violento habían matado a mucha gente, por desmanes menos graves que los suyos. Los ofendió, los perdonaba quizás por su pasado glorioso, o porque entendían que era una pobre criatura aplastada por una enfermedad superior a sus fuerzas, o porque sabían que cuando estaba sobrio era un caballero intachable. A Ayola le gustaba la forma en que Juan Gozaín definía a Pambelé, el coloso que decidió ponerle dinamita a su propia estatua. En esas andaba cuando lo llamaron por teléfono para contarle que Andrés Pastrana se encontraba en el Hospital San Pablo tomándose fotos con Pambelé
y conversando con él en medio de una turba de reporteros. Suspiró con resignación y se reafirmó en su idea de que a Pambelé había que sacarlo de Colombia. Al día siguiente, cuando abrió el periódico, lo primero que vio fue la enorme foto de la visita, bajo el título Pambelé adhiere a Pastrana. Muchas gracias y los invitamos a leer la segunda parte, Grande como los dinosaurios.